socialmente. Por lo tanto, una definición neutral de conflicto puede ser una circunstancia en la que dos o más personas perciben, porque un conflicto es de percepciones, tener intereses mutuamente incompatibles, total o parcialmente contrapuestos y excluyentes. Ojo con esta palabra de excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. Sí, sí, sí. ¿Una qué, perdón? Sí, le hacía la pregunta que si ahí no faltaría que, por ejemplo, una de las partes en conflicto quisiera evadir su responsabilidad eh, por decir, si reconozco o llego a un acuerdo, me va a salir caro porque por ahí a lo mejor causa un daño, tiene por ahí a lo mejor un deber que tiene que cumplir y pues no quiere ceder. Ok, tiene usted razón, nada más que esta cuestión de la responsabilidad normalmente no está inmersa en la situación del conflicto como tal, sino como consecuencia de su gestión. A ver si no lo confundo más. Haga de cuenta que esta cuestión de la responsabilidad estaría más o menos en los conceptos de contrapuesto y excluyente. Lo voy a tratar de más o menos de ejemplificar. Eh, lo que usted me está planteando pareciera es, hay una persona que debe dinero, sabe que debe dinero y no quiere pagar. Y usted dice, bueno, ¿y dónde está su responsabilidad? Si es más o menos lo que me está planteando o no le capté muy bien. Ajá. Ok. La parte de responsabilidad precisamente es, tendremos que analizar si es por una conducta deliberada, entendiéndose como dolosa, o por una situación de no entendimiento, digamos, una cuestión, no quiero llamarle culposa porque no sería la palabra correcta, pero a lo mejor me lo capta más con este ejemplo. ¿Qué tal? ¿Usted es abogado? ¿O está en contacto cotidiano con cuestiones jurídicas? Ok. ¿Qué tan cercano, qué tan, digamos, tan popular se escucha cuando hay una persona que va en su vehículo? No sé si usted se ha dado cuenta que muchos acostumbramos pegarnos mucho al de adelante. Y más si quiero rebasarlo y no se quita, a lo mejor no le avento luces ni le pito, pero estoy bien pegadito. De repente el de adelante se frena y le pega. El que va atrás, ¿cabe la posibilidad de que él sienta que es el agraviado? Que él diga, el otro fue el que se paró de repente. Ok, esta persona tiene conciencia de que él tuvo responsabilidad en el hecho. De cada 10 personas que le sucedieran eso, ¿cuáles dirían? Es que no guardé mi distancia que dice el reglamento. De esas 10 personas, ¿cuáles dirían? El de la culpa fue el de adelante. Ok, y fíjense, más allá, yo no estoy diciendo quién tenga la razón o no, pero a nivel de percepción, ellos sienten que el de la culpa fue el de adelante y que entonces el agraviado es él. Ok, esto es una realidad social. Una realidad social que luego, cuando no pagan y les inician ahora lo que es una carpeta de investigación y andan problemas con el Ministerio Público, la autoridad penal, todo eso, pues la persona realmente siente una injusticia total. Fíjese, ahí está la responsabilidad de él, pero a la pregunta que le hago, ¿realmente en la cabeza de esa persona está en que él tiene una responsabilidad? No. Fíjese, él aparentemente, o bueno, él no está actuando de una manera dolosa. Él no está diciendo, sé que sí, pero no le quiero pagar. No, él está diciendo, yo soy la víctima. Hasta que no llega un facilitador con un enfoque de justicia restaurativa y le empieza más o menos a platicar y a preguntar, y dice, oye, ¿tú cómo ibas? ¿Qué hacías? ¿Cuánta distancia llevabas? Etcétera. Y decir, oye, ¿por qué crees que unos locos que se llaman peritos pusieron determinada distancia en un reglamento de tránsito a guardar entre un vehículo y otro y así? Y decir, ¿por qué crees que esos fumados, esos pirados harían eso? Pues no sé.
lo empiezas a llevar de la mano de manera reflexiva, sin cuestionarle su sistema de creencias. Si llegas y le dices, es que tú estás mal porque el artículo tal de tal reglamento dice que tú debiste de haber guardado, no te lo va a entender. Él va a decir que tú eres un tirano del gobierno que quieres victimizarlo más. Pero cuando a través de análisis reflexivos él empieza a descubrir que en realidad si él hubiera guardado la distancia que dice la norma, él hubiera evitado ese conflicto o ese resultado, hasta ahí le empieza a empezar a caer un poquito más el 20, decir, ya entendí entonces por qué la norma habla de ciertas distancias. Ya entendí que esa falta de cuidado realmente atribuible a mí, porque para qué me hago guaje, ya admití frente al facilitador que yo iba pegadito, porque llevaba prisa, ya como le digo que no es así. Y entonces, hasta entonces con una reflexión, empiezo a entender por qué esa conducta que tuve de omisión se considera incluso a lo mejor hasta un delito de daños. Empiezo a entender por qué el Estado me está procesando como delincuente y no como la víctima que yo pensaba. Y cuando me empieza a caer ese 20, empiezo a transformar el chip y digo, ay caray, pues si estoy dándome cuenta que yo fui el responsable de esto, ahora sí empiezo por primera vez a tener a colación la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Reparar el daño. Todo esto que te estoy diciendo obviamente no lo haces tan rápido, tienes que hacer un proceso de sensibilizaciones, pero la idea es de que el resultado sea ese. Por eso te comento, el concepto de responsabilidad aquí es un poquito difuso, siempre se tiene que dar, porque si no asume cada quien su responsabilidad va a ser muy difícil resolver su conflicto, pero no creas que llega por añadidura. Y lo peor que puede hacer un facilitador es decirle a cada quien cuál es su responsabilidad, porque entonces no la descubre, no la asimila, no la introyecta. Él piensa que tú le estás hablando como en un enfoque de sanción y no, la importancia de un mecanismo alterno es que él la descubra, que él diga, me está cayendo el 20, que este es el tamaño de mi responsabilidad, porque eso es lo que internamente lo motiva a asumir esa responsabilidad. ¿Sí me captas esto? Ok, ¿y es más o menos a lo que te referías? Sí, es a lo que me refería. Entonces ya usted, un conflictólogo ya tiene bien analizado los tipos de sujetos que causan el conflicto para poder mediar. Necesariamente, un conflictólogo sabe que tiene un ser humano enfrente de él, tan maravilloso, tan imperfecto como podemos ser todos. Porque todos somos buenos o malos dependiendo de las circunstancias. Podemos ser tan perfectos o imperfectos dependiendo de las circunstancias. Y entonces él entiende eso. El conflictólogo dice, a ver, no me voy a hacer bolas, no voy a prejuiciar frente a quién estoy, mejor lo escucho. A ver, platícame qué pasó. ¿Qué tal si le toca a una persona totalmente sensata, ubicada, centrada y dice, mire, la verdad es que ¿para qué le quito el tiempo? Yo sé que yo estaba mal por esto, sé también que el otro estuvo mal en esto, en esto y en esto y en esto, pero mire, yo no tengo problema. La parte que a mí me toca, yo la identifico aquí, 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 aquí y yo propongo esto. Dígame qué propone el otro. No, pues es así, pues todo perfecto. El problema es de que la mayoría de las personas no nos conducimos así. Decimos que la blanca palomita soy yo y que el demonio es el otro. Y lo curioso, cuando vas y le platicas al otro, el otro, ¿qué es lo que te dice? Que él es la blanca palomita y que yo soy el demonio. Y entonces tú dices, eso es una esquizofrenia. Y te digo por qué es una esquizofrenia, porque escuchas platicar a uno y te dice negro, y con tus argumentos que te da, dices, te compro la idea, es cierto. Vas con el otro y el otro te dice lo contrario, blanco, y dices, es cierto. Pero es una cuestión tan sencilla como decir, cada quien va a alinear su discurso a los propios intereses. Eso es algo que el mediador sabe. Por eso no le acongoja esa parte y muchísimo menos porque él sabe que no es un juez que tenga que decidir si es blanco o es negro. Él simplemente dice, bueno, tú dices blanco, tú dices negro, díganme qué color quiere que sea. Que quede como blanco, que quede como negro, o que quede gris, o que quede multicolor. Aunque se vea medio gay, pero bueno, ahí está. Entonces, es una cuestión de construcción de las propias personas. Eso es lo bonito de la mediación. No nos anclamos con qué es lo que debería ser y que no, es saber tú qué quieres que sea y tú qué quieres que sea. ¿Está dentro de los parámetros normativos tu decisión? Sí.
¿Estás dispuesto a asumir tu responsabilidad y a colaborar para que sea del color que quieras? Sí, ya estamos del otro lado. Te lo digo fácil, no es tan sencillo. Es parte de la labor de un facilitador. Pero por el momento me quedo con esto. Se puede entender, esto es algo importante porque hay que entender lo siguiente. Dice que son mutuamente incompatibles. A esta definición le falta tal vez una parte que dice que están interrelacionadas estratégicamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿quién de aquí le va al equipo León de fútbol? Nadie levanta la mano, nadie. Ok. ¿Quién le va al equipo Zacatepec? Ni siquiera saben que existe ese, ¿verdad? Ok. A mí no me gusta el fútbol, pero cuando era niño había un equipo que se llamaba el Zacatepec. Si yo les digo que el equipo Zacatepec es un equipo muy maleta, ¿les mueven algo ustedes el tapete? Si yo les digo que el equipo León es un maleta y que cada fin de semana pierde, ¿creen que me anden linchando? Bueno, es que, aunque sea cierto, bueno, el punto es este, mientras ustedes no se sientan realmente afectados en su fuero personal, pues no pasa nada. O sea, podemos hablar de política, de lo que sea, podemos tener posturas totalmente opuestas y diferentes y divergentes, pero mientras no lo percibamos mutuamente como algo incompatible, como algo excluyente, entonces no pasa absolutamente nada. Pero en el momento que digamos, ¿sabes qué? No, es que a mi equipo no me le dices así, entonces ya empezamos con problemas. Es la cuestión de la percepción. ¿Hasta ahorita más o menos va quedando claro esto? Ok, sí, dígame. Maestro, yo quisiera ver, estamos hablando de las situaciones conflictivas. Sí. Yo me pregunto, creo que todos tenemos nociones de derecho, por algo estamos aquí, creo yo. A lo Sí. mejor no hay abogados, pero hay gente que se dedica, es perito, qué sé yo. Yo me hago esta pregunta. Sí. Estamos hablando de las partes. Yo aquí quisiera hablar de los abogados que defienden a cada una de las partes. Ok. Voy a esto. ¿Qué sucede cuando yo digo que mi derecho ha sido transgredido y mi contrario dice que no? Creo que a lo largo de todo este tiempo hemos perdido una situación. El hecho de nosotros como abogados decir, oye abogado, pues aunque no te conozca, pero mira, ven. ¿Por qué no empezamos como abogados? Porque la verdad, yo he platicado con muchos, es que se perdió ese lazo que se tiene entre abogados, que en el juicio nos vamos a matar. Pero por acá, ¿por qué no puedo decirte a ti? Oye, ¿cómo ves? Efectivamente, se metió a un terreno que era mío y que yo mi único defecto o el error que cometí fue el hecho de que no le puse piedritas, no le puse palos, no le puse nada. Pero ¿qué crees? A él le costó, pero a mí me costó primero. Entonces, yo digo una cosa, con la mediación, el factor principal desde mi punto de vista muy personal es que los dos se vayan tranquilos. Así es Ahora, correcto, sí. Y con la visión de que a nadie se le vio la cara. Que no hubo y que agandallados salgan, ni nada. exactamente, que salgan de la mano. Voy a Bueno, comentar ya será más pretencioso, pero por lo menos que se respeten allá afuera. Yo voy a esto. Yo antes de dedicarme al litigio, estuve en las juntas. Okay. Las juntas, desde su inicio como norma, cuando se creó, sabemos que es un derecho social. Sí. Lo primero que se vio fue precisamente lo que estamos viendo, la conciliación. Y ese de hecho, en cuanto a toda la norma de nuestra Carta Magna, es el primero que tuvo esa visión. Sí, yo me he dedicado a eso. Y lo que yo les digo, porque también fui funcionario de las juntas, yo cuando me enseñé, lo poquito que sé de convenir, fue porque la primera audiencia que levanté era un abogado de los mejores que había en León.
y todo el mundo le teníamos miedo. Ok. Y yo ese miedo, como era mi primera audiencia, dije, si la riego, me hizo que sacara todo lo que tengo de empatía Excelente. para hablar tanto con el trabajador como con el patrón. Y me ayudó tanto que salieron los dos felices. Excelente. Entonces, voy a esto, ahora me toca, estoy en una institución educativa, entonces a veces pues hay que despedir a alguien. Y lo que menos quiero, como llevo el litigio, pues yo llevar tantos litigios, ¿verdad? ¿Pero usted lo va a despedir o la persona se despide por su propia conducta? Bueno, lo que pasa es que si vemos situaciones de su desempeño y todo, son situaciones que muchas de las veces, inclusive uno mismo no es, no quiero decir justo, sino objetivo, porque yo recibo órdenes. Entonces voy a esto. Es tan gratificante ver a alguien que se va, no por su decisión, sino por una decisión tercera, que se vaya bien. Claro. Que se vaya bien y que inclusive se despida de uno, te doy mi teléfono, lo que se te ofrezca, chalala, chalala. Que comprenda que tú estés cumpliendo con una función, Pero- pero que más allá lo aprecies como ser humano. Exactamente, pero yo una visión que a mí me ha dado resultado y yo quiero compartirla. Ok. Cuando estamos viendo las cuentas, que indemnización, que 50%, que la propuesta de la Junta, bla, 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 yo le digo, mira, vamos a sentarnos y a ver, yo no te puedo dar una cantidad, porque de alguna otra forma yo no te di órdenes de trabajo. Quien padeció al patrón fuiste tú, y quien padeció de ti, del patrón del trabajador, pues son ellos. Son situaciones de dos. Yo soy árbitro, pero aquí la situación es que tú te vayas contento y que tú te vayas contento. ¿Qué sucede si se van peleados? Nos vamos inclusive a juicio y todo. Alguien va a ganar, sí, pero generalmente se van contentos. Yo creo que a final de cuentas ese es el destino final que queremos los abogados, ¿sí? Bueno, Sería muchos. se supone que será una de Esa sus obligaciones civilización. éticas. Exactamente. como tal. Ahora, pero yo siento que se ha perdido y de hecho lo hemos comentado y ya no se da aquel roce de oye abogado, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? ¿Cómo andamos aquí? No Sí. sé en qué medida se ha perdido, si se ha perdido o no se ha perdido. Creo que entiendo perfectamente lo que dices. Te puedo decir que lo que yo he percibido es de que hay muchísimos abogados, hay infinidad de abogados que se hacen la negociación como tú dices. Hay otros que no. No me asusta que haya otros que no, porque entiendo que es parte del resultado del propio sistema. Y el mismo sistema es el que los va a poner en el lugar que tienen que tener. Más o menos para que te des una idea. Si el abogado no se reinventa, si el abogado no se sube a la ola de estas dinámicas diferentes de resolver sus conflictos, entonces a lo que está condenado es empezarse a quedar no obsoleto, no quiero utilizar esa palabra, sino más bien segregado de nuevas formas que la sociedad va a buscar. Y te voy a poner un ejemplo muy clarito. Puede que tú y yo seamos personas que nos ganamos la vida vendiendo cena, tú enchiladas y yo tamales en la noche. Por ahí tal vez le prestamos dinero a alguna persona, nos firmaron un papelito y entonces tú vas a un centro de mediación o vas con un abogado que negocia como tú me dices que lo haces, pero yo por mi ego digo, no, yo voy con Juan Camaney de los abogados, todo eso así. Y entonces cada quien inicia su trámite. La cuestión es de que el trámite asociativo, el trámite no contencioso que te sugirió tu abogado, te da un resultado muchísimo más ágil que el mío. Porque a lo mejor el mío, por mi ego, inició demanda, y a lo mejor en lo que yo apenas voy en el emplazamiento, en el embargo, lo que sea, a ti ya te pagaron. Y entonces, lo que a todos, nada más que a veces los mexicanos, hasta que no lo sentimos palpablemente, lo entendemos, a todos nos duele el bolsillo. Y si el día de mañana tú ya traes tu dinero en la bolsa y yo apenas voy con mi ego en un emplazamiento, pues al otro seguramente le voy a pensar. Y digo, oye, ¿con quién fuiste tú? Porque a lo mejor, pues mi ego es muy grande, pero mi bolsillo me duele más. Y eso es algo que los abogados tenemos que empezar a considerar y a reinventarnos también.
No es que se le quite el trabajo a nadie, es simplemente de volver a tener ética y de volver a tener esa invención, porque entonces perfectamente puede un abogado decir, oye, a ver, mira, yo te voy a resolver tu conflicto que consiste en obtener esta prestación. ¿Cómo le haga yo? ¿Cuánto me dure? Eso es bronca mía. Yo te voy a cobrar lo mismo. Te voy a cobrar lo mismo si me voy a aventar un juicio hasta el amparo o voy a hacer una negociación en mi despacho. Y consecuentemente, entonces, del resultado va a depender lo que yo te cobre. ¿Sí? Sí, dígame. A mí me ha tocado la mala experiencia a la inversa. Sí, sí, sí. Usted dice, por ejemplo, me ha tocado llegar a hacer convenios, Sí. o yo les sugería ir a Justicia Alternativa a celebrar un convenio. Sí. Que uno quiere presentar una querella, que por fraude o que por abuso de confianza, y el otro mercantilmente, total, los llevo. Sí. Ah, no. Pero la parte que, como tú conciliaste, como tú nos llevaste y nada más, casi no hiciste trabajo, pues fíjate que no te pago. O te Ok. pago un 10% de lo que te iba a pagar. Ok. Y eso me ha pasado en 3, 4 ¿Y ocasiones. lo ha platicado con ellos previamente? Decir, te voy a cobrar tanto, sea por cual sea el medio. Yo se ha creo que acercado a lo con mejor he fallado por ahí. Se ha acercado con el mediador y decir, oye, Lick, échame la mano. No te vas a convertir en mi abogado como abogado, pero por lo menos sí sensibiliza a las partes que si yo los traje a este espacio conciliatorio era para que estuvieran más satisfechos, fueran más ágiles, etcétera, pero que yo estoy cumpliendo con mi labor como abogado. Y entonces yo le aseguro que si usted le plantea eso al mediador, el mediador claramente les va a decir, miren, ustedes tienen derecho a venir con abogado o sin abogado, pero en un asunto como esto, qué bueno que venga con su abogado, porque él es el que le ayuda a tomar decisiones, a hacer esto, y obviamente que sus honorarios es como lo hayan convenido. Ese es un empujoncito que se le puede dar, porque lo cierto es, hay sistemas de mecanismos alternos que al abogado no lo quieren ver ni en pintura. Erróneamente, hay legislaciones de estados de la República que dicen el mediador no entra, el abogado no entra a la conciliación. Peor aún, hay en el estado de Guanajuato instancias que no dejan entrar al abogado, cuando en realidad el abogado, si está bien alineado al sistema, ayuda muchísimo, porque es el que le da la confianza y le sensatez a su cliente, es el que le dice, oye, lo que te están ofreciendo es viable, eso si te lo obtienen ahorita como te están ofreciendo, nos evita muchísimas cosas. Tal vez nada más creo que es cuestión de vender la idea mercadológicamente de una manera correcta. Claro que siempre va a haber rivales que van a buscar argumento alguno para no cumplir, eso es también otra realidad, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, en realidad yo coincido mucho con el colega abogado, porque si bien es cierto la percepción que se tiene hacia afuera, que en el momento que uno hace uso de la instancia, muchas veces el cliente dice, oye licenciado, pero ¿por qué me vas a cobrar esta cierta cantidad? Si yo veo que fue una sola audiencia, se resolvió el conflicto y finalmente no te generó un esfuerzo mayor. El planteamiento que yo regularmente les hago a mis clientes, sí, le digo, mira, te lo pongo muy sencillo. Este resultado que estamos obteniendo de manera pronta y expedita en una sola audiencia, posiblemente lo pudimos haber obtenido también en un juicio que nos duró 6 o 7 meses. Más sin embargo, yo te pregunto, ¿qué es lo que a ti te interesaba? Llegar a un término y a un buen fin. ¿Cuánto nos iba a tardar por la vía ordinaria? Posiblemente 6 o 7 meses. El mismo resultado, pero de manera más eficiente, lo tienes hoy mismo y no veo por qué existe el conflicto en que en realidad yo te pueda cobrar la cantidad que te puede haber cobrado por un procedimiento. Y fui ético y fui transparente y por Así eso es. te estoy cobrando esto. Si no, el problema sería que si yo no fuera ético, yo te hubiera llevado al desgaste de allá, te hubiera estado sacando dinero, el mismo dinero que a lo mejor me vas a, y fíjate nada más cómo no íbamos a estar a gusto. Así es. O sea, yo creo que hay que buscarle nada más, obviamente también dependiendo de quién es el cliente, ¿no? Así es. Evidentemente. Y en base a lo que comenta la compañera abogada, bueno, sí es bien cierto. Antes de llevar a los clientes a lo que es a un proceso de mediación, sí hay que concientizarlos. ¿Por qué? Porque finalmente siempre el cliente va a tener la expectativa de ganar todo y ganar el 100%. Cuando entramos a un procedimiento de mediación, sí hay que ser muy objetivos en explicarles que posiblemente va a tener que haber un poco de flexibilidad tanto de una parte como de la otra. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma, nunca vamos a llegar al consenso, va a existir mucho disenso en la situación y claro, la parte humana.
Aquí tú tocas un concepto muy importante, licenciado. En ocasiones, como dicen, dependiendo es el sapo es la pedrada, pues bueno, si vemos que de repente es algún cliente que por ahí se le ve el diente muy retorcido, pues ni modo, vámonos con un contrato de prestación de servicios. Así Digo, es. es lamentable, pero tenemos también nosotros como abogados tener que tomar esa precaución, porque si no, después nosotros mismos estamos haciendo uso de lo que es este servicio para poder cobrar a nuestros clientes. Así es. Y yo creo que si firmas un contrato así, es lo más claro, es lo más sano para todos, tanto para tu cliente como para ti, al final del día, ¿sí? Ok, ¿por aquí ven la inquietud? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo respecto a eso, bueno, obviamente trabajo yo en las juntas Ok, de conciliación. A veces es muy difícil conciliar a las partes. Bueno, yo lo veo diario ahí. A veces los abogados ya ni siquiera ven el interés del trabajador, sino ven el interés de ellos mismos. Porque a veces, bueno, hay abogados, hay empresas que, por decirlo, que manejan un grupo Walmart. Hay ciertos abogados que en la primera se arreglan. En la primera, ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo que quieres? Hacemos una de mediación de junta y en la primera audiencia se arreglan. Pero ¿qué es lo que hacen algunos abogados? No, ¿sabes qué? No, yo me la llevo hasta el desahogo. Sabiendo que en la primera audiencia te van a dar, no sé, digamos, los 10,000 pesos que te van a dar en el desahogo, que ya estás hablando de 3, 4 meses, te van a dar los mismos 10,000 pesos, pero el abogado, con tal de cobrar su 30% de, digamos, de ley, entre comillas, que ellos manejan ahí, pues se lo llevan hasta el desahogo y ya cobran su 30%, pudiendo también ver la otra parte como un ejemplo muy claro. Digamos, en un caso, una persona pierde su brazo derecho. Entonces hacen las cuentas de lo que le tocaba a este joven por su brazo. Entonces sacan las cuentas al 100, ¿sabes qué le dice? Le tocan alrededor como 90, y en la primera audiencia se los daban, ¿no? Entonces dice el abogado, ¿sabes qué? Sí, lo hacemos en 90, pero yo quiero mi 30%. Dice, caray, espérame, pero tú también ponte en el lugar del trabajador, es un brazo. O sea, están dando esos 30,000 pesos en una sola audiencia, nada más metiste tu demanda. ¿Cuánto te pudiste haber tardado? O sea, seamos conscientes como abogados, ¿no? Y dice el abogado de la patronal, ¿sabes qué? Mira, te ofrezco otros 10,000 pesos más. Y lo dejamos ahí. Dice el abogado, no, yo quiero mis 30,000. Y el abogado del trabajador decía a la demandada que se pusieran en los zapatos del trabajador, cuando él ni siquiera se ponía en los zapatos de su propio trabajador, ¿no? O sea, en una audiencia no te gastaste verdaderamente, obviamente, pues de machotes y todo eso, claro. pues no te gastaste verdaderamente en ese juicio. Es más, si le hubieras cobrado 15,000 pesos, hubiese estado bien. Bueno, yo lo veo desde esa parte, desde la perspectiva de la junta como mediadores, ¿no? A veces entras a la junta en la primera audiencia, ¿sabes qué? El patrón te ofrece hasta el 100%. Dices, más, mira, tu juicio está aquí, te ofrezco el 100%, como si me hubieras ganado. No, ¿sabes qué? Digamos, son 100,000, quiero 200,000. Caray, pues ¿de dónde sacas esos 200,000? Y ya nosotros como conocedores del derecho debemos de hacer énfasis, en ese caso los abogados de los trabajadores, hacerles énfasis pues en concientizarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos desconocen la ley, ellos se van a lo que tú como abogado le dices, y ellos no dicen, ¿sabes qué? No quiero tanto, pero espérame, mira, te saqué las cuentas al 100%, es esto, y hasta ahorita no quiero tanto, si no, no. Entonces ya entran conflictos así como que dices, ahí cómo los medias, o sea, ahí cómo llegas tú como mediador, si ya ellos traen, y hay trabajadores que sabes que le dicen, quiero tanto, si no me salgo, y se sale. O sea, Okay. ahí ¿cómo le haces pues para llegar a ese punto medio? Ok. Lo que planteas en sí mismo no es una problemática de la mediación o la conciliación en sí, sino una realidad adversa en la que puedes operar como facilitador de mecanismos alternativos. A ver si no te confundí. Una respuesta como tal no la tendría, porque siento que tú eres más experto, tú eres un verdadero experto de la materia que tú manejas. Más bien la pregunta yo te la plantearé a ti. ¿Cómo se te ocurre sensibilizar a que tengas que sensibilizar para tratar de conjugar todos estos intereses reales y no reales que existen, legítimos o no legítimos? Es como el abogado en determinados contextos es tan incómodo como la suegra. A ver si me explico. Te pregunto, ¿es negocio para el abogado lo que está haciendo? ¿Ingenuamente crees que el abogado va a dejar de hacerlo?
¿crees que existe alguna otra forma como para que empieces tú a negociar o sensibilizar al abogado para que más o menos algo cercano a lo que obtiene lo obtenga de otra manera? Por aquí escuché una muy viable y eso es real, ¿eh? O sea, yo te decía hace un rato, tal vez el primero o segundo asunto que lleves en una conciliación no tenga trascendencia, pero cuando otros trabajadores a los que también se les afectó a su brazo vayan a la Procuraduría del Trabajo y ahí saquen muchísimo más de lo que los otros sacaron allá, eso corre como pólvora. Y ese es cuando entonces a esos abogados que realmente traían colita, realmente les va a pesar, porque entonces el estigma se les va a empezar a hacer. ¿Sabes qué? Con aquel ni te pares, porque aquel te va a tumbar tanto y este de acá te va a salir gratis. Digamos, eso sería lo más polarizado. Pero este proceso que te estoy diciendo te dura por lo menos 5 años. Para que la gente empiece a percibir las dos diferencias, que era lo que le decía ya al abogado. O sea, es que está bien sencillo, 2 más 2 son 4. Yo en cuanto vea que alguien palpable así, mira, que lo puedes tocar, realmente se ahorra más dinero que lo que a mí me costó, yo me voy corriendo con el otro. Eso es lo que en realidad sucede. Pero mira, no hay que ser tan radicales. ¿Qué es lo que se hace? Igual que como con la figura de los suegros, y lo digo con todo respeto porque la suegra es una figura maravillosa en mediación, es un tercero con un poder que no te imaginas, y que el principal, fíjate bien, el principal error que comete un mediador con ese tercero con poder es sacarlo de la jugada de la mediación. ¿Por qué? Porque entran el hijo o la hija con mamitis a mediación, acá se comportan muy sensatamente, toman acuerdos muy equilibrados y todo eso, sale de la mediación, y si la suegra se sintió excluida porque no la dejaron entrar, ¿qué crees que va a hacer con tus acuerdos? Lo primerito que va a hacer es que los va a boicotear. Todo ese tiempo que invirtieron allá, ¿te sirvió de algo? En cambio, si involucraste a esta figura de poder real y le das el lugar que debe de tener, o sea, tampoco se trata de decirle que ella es el centro de atención. No, es decir, mire señora, qué bueno que usted está aquí, entiendo que está porque quiere proteger los intereses de su hija, pero a ver, quiero entender bien que estamos en el mismo canal. ¿El conflicto consiste en esto, en esto, en esto? Sí. ¿Quién es la que está involucrada en el conflicto? Pues mi hija. ¿Quién es la que tiene que tomar las decisiones de esa relación en pareja? Pues mi hija, pero licenciado, es que esta sonza no sabe siempre. Ok, señora suegra, mire, entiendo lo que me está diciendo, pero no se preocupe. Lo que quiero que nos entendamos es que quien va a hablar es su hija, quien va a tomar las decisiones es su hija, pero yo no estoy peleado con que si su hija quiere consultar algo con usted, lo platiquen. Lo que quiero es que usted se dé cuenta que aquí no hay gato encerrado y que su hija va a tomar la mejor decisión para ella. ¿Sí me comprende esto? Si te dice que sí, tienes un poquito más de gane de que ella está ahí, sentadita, y que esté escuchando lo que está pasando. Claro, es un ser humano y claro que va a querer meterse, no pasa nada. Tú ya le pusiste un rol y ya le pusiste un límite y la vas a poder limitar muy fácil. La idea es de que si se toman acuerdos, ella también se haya sentido parte de ese arreglo, porque entonces ella te va a ayudar a cumplir esos acuerdos, porque al final cuando se vaya, la vas a despedir y decir, señora Juana, qué bueno que vino, entonces le encargo un favorzote. A usted su hija le hace mucho caso. Yo veo que usted ha hecho muy buena labor con ella. Ayúdeme a que cumpla los acuerdos. Y tú ya estás amarrando un tercero con mucho poder, lo estás alineando a que se cumplan los acuerdos. ¿Se te hace razonable lo que te estoy diciendo? Bueno, lo mismo haría yo en tu lugar con estos abogados. Pero ¿qué es lo primero que tengo que identificar? ¿Cómo puedo sensibilizar? ¿Cómo le puedo dejar veladamente sin ofenderlo? Sin decirle eres una ratota coluda. ¿Cómo le puedo decir, oye, mira, es legítimo, no me asusta que tú quieras obtener lo más de dinero, pero cómo me puedes echar la mano para que puedas bajarte lo más que puedas y ver la posibilidad de si lo puedes manejar antes de, en lugar de exprimirlo antes? Esa sería una primera labor. Otra, como agente de la realidad, si yo veo, porque si te fijas, una de las partes que tú me estás planteando, en lo que se traduce es en ignorancia de las personas. Frente a esa ignorancia muy legítima, porque no están obligados a ser abogados, ¿cómo lo hago? Pues allégate de información pertinente a tu conflicto.
Y entonces, ¿qué se me ocurriría a mí si yo soy un facilitador? Pues poner el de los conflictos más recurrentes, ¿qué me dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuáles son las prestaciones? Ahí, mira, pegaditos. Que el tuyo es el del brazo, mira, aquí dice el brazo que es tanto más tanto, tanto te tocaría tanto. Pero es que a mí me dijo mi abogado que me van a tocar tal, tal, ojo. Yo no soy abogado, pero lo que he sabido es que se maneja así, se maneja así, tal, tal, tal. Chécalo con él. Si tú quieres, tienes derecho a una segunda opinión con alguien. Aquí los de la Procuraduría son muy, muy buenos abogados también, pero tú decides quién es tu abogado. Yo no me meto en eso. Lo que sí te digo es toma una decisión sensata. No te vaya a pasar como hechos muy lamentables que por querer sacar mucho dinero, a veces los asesores, estoy seguro que el tuyo no, pero muchos asesores te llevan y te exprimen hasta tal etapa con el afán de sacarte más dinero. O sea, no le estás diciendo que sea abogado, pero sí le estás abriendo los ojos a que tome ciertas medidas de prevención. Claro, tal vez de 10 asuntos, en 3 lo logras, pero ya con que lo logres en 3 ya es mucha ganancia. Es un cambio de cultura, es un cambio de... Hasta en la gran mayoría, pero aquí la problemática que existe, obviamente es un círculo muy cerrado de litigantes y de los mismos enconos en los que existen entre ellos. Es más, hasta en la de desahogo, ya en la de desahogo que están las partes, ¿sabes qué? Yo no arreglo con él. Y así literal, yo he escuchado así, yo no arreglo con él y no los arreglo. Oye, pero pues es que tú, ¿qué? O sea, pues tú simplemente es el representante legal, pero aquí quien tiene el verdadero interés es tanto el patrón y el trabajador. Y ahí ya te encuentras con algo que ya se sale de todo, se te sale de todas las manos. Y frente a ese tipo de situaciones también hay que reconocer que la mediación y la conciliación tienen límites. Totalmente, totalmente. O sea, tú haces tu mejor esfuerzo, le pones sobre la mesa a las personas la información objetiva para que ellos razonablemente lo entiendan, pero última palabra pues lo van a tener ellos al final del día. ¿Sí? ¿Les parece si hacemos un break y seguimos ahorita? Ok, gracias.